El Radio, de Richard Beast. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. No cambo ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off. Desde Algete, el radio de Richard Beast. On the 4th of July, 1806, we set sail from the street called the Cork. We were sailing away. Lunes 23 de marzo de 2026. Comenzamos una nueva semana del radio con el programa 3171. And now how the wild wind over, she stood several blasts. She had 27 masts, and they called her the Irish Rover. Hace casi 10 años, el 20 de mayo del año 2016, después de que el Real Madrid ganase la final de la Champions al Atlético de Madrid en Milán en la tanda de penaltis, esto dijo Manolo Sánchez. El Atlético de Madrid hoy ha merecido ganar la Champions. Ha hecho un partido suficiente como para ser campeón. Esta competición no premia siempre los merecimientos, sino que hay gestos, actitudes, detalles que marcan. Y hoy el campeón ha sido por detalles, no ha sido porque haya sido mejor que su rival. Recordemos que Manolo Sánchez ha sido durante muchos años jugador del Real Madrid e incluso capitán. Anoche, después del partido del 3-2 del Real Madrid al Atleti, también en tiempo de juego, esto comentaba el mismo Manolo Sánchez. Resumen del partido de hoy bastante claro, por lo menos para el Madrid, que es el resultado. No, si uno analiza los 90 minutos, tampoco encuentra grandes cosas que resaltar. Había que ganar, el rival era complicado, la situación del equipo físicamente no era la mejor. Ahora van a tener un parón, bueno, aunque hay muchos jugadores que van a estar en selección, pero en teoría hay un parón que les va a dar un poquito de oxígeno. Y había que pasar este encuentro con victoria. Se ha puesto muy complicado el primer tiempo, pero yo creo que con un poquito de ayuda del Atleti hemos conseguido meter este 3-2 que nos deja a 4 puntos. No sé a vosotros, pero a mí no me hace falta comentar nada. La cantinela de las próximas semanas va a ser la misma que hemos padecido en las anteriores. Y la personificaba Olivier Lorenzo, ciudadano periodista del País, en una pregunta que le hacía a Álvaro Arbeloa ayer en rueda de prensa después del partido. Acabas de decir que has conseguido que el equipo juegue más junto, más compacto. Ahora te toca que esto siga funcionando, incorporar a este equipo a Bellingham y a Mbappé. ¿Te lo tomas como un reto, como un marrón? ¿Crees que vas a ser injusto con algún jugador que te está rindiendo bien en los últimos partidos? Un marrón, un reto. Por cierto, en la misma rueda de prensa, el enterado le preguntó esto al Cholo Simeone. Ya sé que ha dicho que no considera que los penaltis por el partido que hace el Atlético de Madrid por el resultado, pero quería preguntarle si le parecen el primero de Carvajal sobre Llorente y el segundo de Janko sobre Brahim. Este mismo enterado, Arbeloa,
no le preguntó por ello. Anoche jugaron los dos porteros suplentes, tanto del Madrid como del Atleti. Por parte del Madrid, Lunin. Escuchad esto de Edu Pidal en Radio Apestosa de Noche. Lunin ha estado bien. Yo creo que los dos goles que hace el Atlético de Madrid, en uno Courtois hubiera sacado la pierna y en otro hubiera metido la mano, creo. Pero como es indemostrable... El Molina es muy difícil de parar, ¿eh? Y Courtois muy largo. Y para terminar la introducción, quiero felicitar por su cumpleaños a Alejandro Molina, que cumple hoy 45. Bueno, también quiero felicitar a este programa, a El Radio, que hoy cumple 14. El Radio de Richard Dees. Everybody knows you've been stepping on my toes and I'm getting pretty tired of it. Stepping out of line, messing with my mind. If you had any sense, you'd quit. Ever since you were a little bitty teeny girl, said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking that you'll find you got the only daddy that'll walk the line. Desde hace ya bastantes temporadas, cada 23 de marzo, repito, al inicio del programa, el que fue el radio número 1, aquel que se titulaba Rebelión a Bordo, y que no tenía música. La música, una canción de Neil Young, la puse tiempo después cuando decidí que era mejor suavizar las tonterías de los ciudadanos periodistas con lo que yo considero que es buena música. Así que, una vez más, recordamos aquel espantoso número 1 de radio, aquel Rebelión a Bordo, que salió a la luz, para desgracia de la humanidad, el 23 de marzo del año 2012. La verdad es que no me esperaba otra cosa. Toda la batería mediática apuntando en la misma dirección, Mourinho. Toda la batería mediática diciendo que este es el Madrid más ramplón, más macarra y más impresentable que se conoce. Mentes privilegiadas como Paco García Caridad, que ha encontrado una frase ingeniosa y no hace más que repetirla referida a Mourinho. Mourinho, ese entrenador envasado al vacío. Periodistas como Miguel Ángel Méndez, sí, ese que el otro día me decía que si no me gusta cómo hacen ellos su programa, que me cambie de dial, porque es su programa y lo hacen como ellos les da la gana, aunque eso sea no dar en directo la rueda de prensa de Héctor Caranca, simplemente porque no es Mourinho, que se ha pasado todo el día y sigue todavía diciéndolo, que nunca jamás había visto un Real Madrid como este. Articulistas de todo pelaje que dicen que la situación ya es insostenible, pero curiosamente se olvidan de recordar algo que publica el diario Marca, un artículo de don Alfredo Di Stéfano, a quien ningunean una y otra vez en las radios cuando dice algo de apoyo al Madrid, de apoyo a José Mourinho. Hoy hablaba de robo, hoy le decía a Parada Romero, le recordaba el mandamiento no robarás. Bueno, curiosamente, don Alfredo Di Stéfano, que creemos, al menos yo creo, que algo tiene que saber de la historia del Real Madrid, hablaba de robo. Ellos decían que este Madrid no lo reconoce ni la madre que lo parió. Y a media mañana, acabado ya el tiempo de la opinión, llegaba el tiempo de la
comillas, información, cierro comillas. Antón Meana, ese conocido madridista que sigue las informaciones del Real Madrid en Radio Marca, nos abría los ojos sobre la real situación del vestuario madridista. ¿Cuál es? Muy sencillo. Los pesos pesados del vestuario, y cito literalmente, los pesos pesados le han dicho a Mourinho que no le compran la historia de que Parada Romero es el culpable de lo que pasó el otro día en el campo del Villarreal. Que jugadores no están de acuerdo con que la culpa solo la tiene Parada Romero es evidente. Se lo han hecho saber a Mourinho, por eso se prohibió que los jugadores hablaran en el Madrigal el miércoles. Era más o menos, o dices lo que yo te digo o no hablas. Pues no hablo. Pues no hablo, mejor no hablar. Y así está el club, silenciado por José Mourinho. Es decir, hay jugadores que no están de acuerdo con Mourinho. Hay jugadores que disienten de la línea pastoral del centro. Según Antón Meana, son, repito, los pesos pesados del vestuario. Esos pesos pesados, esos capitanes, como dice en otra parte de esta información, que afiaron a Cristiano, a Pepe, a algún jugador más su comportamiento el otro día en el Madrigal. Y yo me pregunto si el entrenamiento es a puerta cerrada, si el club está blindado, si no sale ni una sola información de dentro del Real Madrid, si nadie habla, si Mourinho ha establecido el silencio estampa. ¿Cómo coño se ha enterado este buen hombre de lo que los jugadores del Real Madrid, esos pesos pesados, le han dicho a José Mourinho? ¿Topo otra vez? Esta teoría del silencio impuesto por Mourinho a todo el estamento, a todo el club, tiene una pequeña pega. Y es que hoy salía una entrevista de Miguel Pardeza en Marca, una entrevista en la que ratificaba punto por punto lo que muchos decimos, que no hay igualdad de condiciones, que el Madrid está preocupado por la persecución al banquillo y que el Madrid lo que quiere hacer es jugar en igualdad de condiciones con otros equipos y más concretamente con el Barça, a quien el mismo árbitro del otro día en el Madrigal, Parada Romero, le permitió todo y aún más en su partido en el Reino de Navarra contra Osasuna. Por último, una perla que yo todavía no he entendido. Es posible que le mande el corte de Antón Meana a Iker Jiménez a ver si él, desde Cuarto Milenio, que tiene más experiencia, consigue descifrarla. Tiene que ver con Carvalho. A ver si vosotros tenéis más suerte que yo, o tal vez más inteligencia, lo cual no es muy difícil, y descifráis este mensaje. Si sigue lesionado Ricardo Carvalho, es otro misterio. Carvalho solo se lesiona en entrenamientos y siempre a puerta cerrada. Si sabéis de qué habla el bueno de Antón Meana, podéis dejar vuestras respuestas al enigma en el apartado comentarios. ...5 minutos y medio duraba aquel programa número 1. Y decir que desde entonces ha mejorado mucho no es que signifique que me ponga medallas. Es que es la realidad. Vamos, es que a peor no podía ir. You got the only daddy that'll walk the line. ¿Hay algo mejor y más maravilloso que llegar a casa y que te digan en casa? El radio de Richard Dis.
Hace no demasiado tiempo escuché a alguien, creo que fue en Radio Torino, pero ahora no recuerdo exactamente quién, quejarse de que cuando hay una polémica arbitral que supuestamente favorece al Real Madrid, de eso no se habla. Anoche tuvimos un claro ejemplo de que dicha afirmación es radicalmente mentira, porque hablaron más del tema arbitral, casualmente, que de lo que es el partido en sí mismo, pero el asunto arbitral lo vamos a dejar para el final del programa. Vayamos con lo que fue el encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid anoche en el Bernabéu. Por ejemplo, esto comentaba el trilero mayor del Multiverso en tiempo de juego. Partido donde hay tantos errores, habla de que los equipos venían cansados de la Champions, de que los equipos no han dado lo mejor de sí, y es cierto que, hombre, para el espectador que le diera igual el Madrid al Atleti, ha visto 5 goles, habrá entretenido, pero yo no creo que haya sido un buen partido. Entretenido, solamente entretenido. Y comprobaréis, a lo largo del programa de hoy, que eso que señalaba el trilero mayor del Multiverso de los errores va a ser muy importante. De hecho, el programa de hoy, la edición 3171 de radio, se titula así: demasiados errores. A Ciro López tampoco le había convencido la calidad del encuentro. ¿Te ha gustado el partido, Ciro? Bueno, a ver, a mí me ha parecido... ¿Veis muy poco del resto de fútbol? No. Que veis poco. Yo flipo, te lo digo muy en serio. Yo estoy alucinando. O sea, ver, es que es déjame acabar. No. Déjame acabar. O sea, Oye, me ha gustado un partido en el que hay 5 goles. Sí, a mí me gusta. En el que hay 2 ¿A ti palos. te ha gustado? A mí me gusta. A mí me gusta, pero a mí no me parece un gran partido que digas que pase a la historia del fútbol como un partido espectacular. No te engañes, Jorge Javier Castaño. Casi cualquier partido en el que intervenga el Real Madrid no puede ser considerado un buen partido. Salvo, eso sí, que el Madrid caiga derrotado estrepitosamente, y entonces será un buen partido del rival. Ha habido muchos minutos de que el Madrid, por ejemplo, no veía la forma de romper la barrera defensiva del Atlético de Madrid, y después ha habido también muchos errores de los dos equipos en entregas que han provocado goles, en situaciones así, ¿no? Bueno, pues... Oye, ha habido 2 golazos, ¿eh? Me ha parecido distraído. Un partido entretenido, un partido distraído. El tío Vinagre se decantaba también por la primera calificación, lo de entretenido. ¿Estáis acostumbrados a ver partidos mejores que este todos los días? Eso es lo que les pasa, Mónica. Que claro, no yo es que no sé, vamos. Es que tampoco se trata de poner el partido entre los mejores. En la Liga Española no. Entre los mejores de la historia. No hace falta meterlo entre los mejores partidos de la historia. No lo ha sido, por supuesto que no, pero ha sido entretenido. Al menos el tío Vinagre resaltaba algo, digamos, algo positivo, algo elogioso hacia el Real Madrid. El Madrid ha pasado, es que parece que se nos olvida, el Madrid ha pasado por 2 situaciones verdaderamente angustiosas. Con el 0-1, liga perdida, y con el empate a 2, liga semi-perdida. Se ha levantado de las dos, yo creo que... Y con 3-2 y un hombre menos, la amenaza. También la amenaza. Sí. Yo creo que en el global ha sido un poco mejor el Madrid que el Atleti, aunque luego ha habido detalles, pues el tiro de Julián se ha ido al palo, el de Vinicius ha ido para adentro, pero el Madrid creo que ha tenido mucho mérito ante 2 momentos que eran prácticamente los que le costaban la liga. Otra casualidad, porque esto es otra casualidad. El tío Vinagre recuerda el tiro al palo de Julián Álvarez, pero olvida el tiro al palo en los primeros instantes del partido, el tiro al palo de Fede Valverde. Casualidad, eso es un lapsus momentáneo que sufrió. Toñito Ruiz volvía a la carga con los errores del Atlético de Madrid, claro. Algo habrá hecho para querer ganar el partido cuando en el minuto 51 iba ganando 0-1. Sí, y que le ha metido 3 goles en 20 minutos. Bueno, 2 errores puntuales con el 0-1, sí. Que son el 2-1. Sí, 3 goles en 20 minutos. Claro. 2 errores. Se refería, obviamente, al penalti de Hansko y también al fallo de Joséma Jiménez, que Valverde le arrebata el balón y marca el 2-1. Pero aquí habría que recordar que, como en el tenis, hay errores no forzados y errores forzados. Y en el caso de los 2 errores del Atlético de Madrid, si los podemos considerar así, son errores forzados, primero por la jugada de Brahim y segundo por el ímpetu y la insistencia, el tesón
de Fede Valverde. Terminamos la sección con unas palabras que no sé cómo calificar, no sé cómo interpretar profundamente de Tertuliato. No te vas a ir cabizbajo por ganas en el Bernabéu y le estropees la Liga al Madrid, por supuesto, bienvenido sea. Pero que el hecho de que el Barça hoy se hubiera ido a 7 puntos, yo creo que al Atlético de Madrid, de cara al partido del Barcelona contra el Español, que pilla en mitad de la eliminatoria de Champions, creo que al Atlético de Madrid no le interesa. Al Atlético de Madrid lo que le interesa es que el Barcelona en esa jornada esté exigido, tenga la exigencia de ganar, no le valga con empatar o con perder. Y eso también pasa porque el Madrid siga a 4 puntos del Barça. Si se va a 7, le puede perjudicar al propio Real Madrid, bueno, claro. Lo tenéis fácil con ganar el partido de Liga vuestro del Metropolitano, así que va a estar exigido el Barça. Eso ya son palabras mayores, Jorge Javier, pero digo que no sé cómo interpretar eso de que para el Atlético de Madrid, en la eliminatoria obviamente que tiene contra el Atleti en Champions, era malo que el Barça se fuese a 7 puntos si el Madrid hubiese perdido el partido de ayer. No sé, no hay mal que Berlín no venga, o en el fondo, bueno, estamos contentos de haber perdido porque así el Barça no se puede relajar. La opción más extrema es, bueno, nos hemos dejado ganar para que el Barça no se le escape al Madrid y sigan ocupados en la Liga cuando nos vamos a enfrentar a ellos en la Champions. Todo esto son delirios míos, pero no tan descabellados en la mente de un ciudadano periodista. El Real Madrid lleva 5 partidos consecutivos consiguiendo la victoria. En algunos de esos partidos ha jugado bien, por no decir que en algunos ha jugado muy bien. Así que esta pregunta de Jorge Javier Castaño anoche en tiempo de juego parecía bastante pertinente. Ahora ya se puede decir que el Real Madrid ha mejorado muy sensiblemente respecto a la etapa de Xabi Alonso. El primero en contestar a esa pregunta de Jorge Javier Castaño fue Paco González. En algunos comportamientos, por ejemplo, como equipo, yo le veo más equipo, pero claro, ahí más viene, solidario. Claro, viene la historia de y cuando vuelvan a jugar los que venían jugando, harán lo mismo, será igual. Más solidario, decía el trilero mayor de Multiverso, más trabajador, decía este mismo ciudadano periodista, y Paco González, pues ya, como llevamos escuchando bastantes días, se adelantaba a lo que pueda ser el futuro. En cualquier caso, a Paco González había cosas de Arbeloa que en principio sí le parecían bien, sí le gustaban. La verdad es que Arbeloa me sorprenden algunas cosas para muy bien. Decisiones de estos son los partidos. Dime cuáles. Dime cuáles. Bueno, desde luego, reinventar a Thiago, recuperar a Hausen, estamos viendo el mejor Valverde. Hoy no se ha entregado rápidamente a poner a Mbappé de titular de una manera desesperada. Y para mí ha dado una oportunidad, probablemente porque no tuviera más narices, yo eso nunca lo sé, pero le pongo la medalla, a jugadores que a lo mejor eran el 16 y el 17 de la plantilla y que están resultando vitales, Brahim y Fran García, por decirte dos, en los que no creíamos hace un mes y medio nadie. No, y no creía él, porque no contaba con ellos para nada y parecían jugadores... Ellos no creían y Álvaro Arbeloa tampoco. No es que tuviese a otros que en aquel momento le hiciesen un mejor servicio, no, es que no contaba con ellos, no creía en ellos, o como diría el capitán Hispania, no les daba ni bola. Si os habéis fijado, a la hora de calificar a este Real Madrid dirigido por Álvaro Arbeloa, se habla de solidaridad, se habla de trabajo, pero no de eso que ellos llaman fútbol. ¿Por qué? Pues la respuesta es muy clara, es la de siempre, porque no hay.
Yo lo que creo Claro. es que este equipo No, y es Fran. más solidario, más trabajador, más peleón, se pone el mono de trabajo en todos los partidos. Yo creo que le sigue faltando mucho fútbol, pero tiene ese gen competitivo que yo creo que nunca lo ha perdido y que ahora encima se Sí, ve lo había reforzado. perdido. En el Bernabéu lo había perdido un poco, Lama. Yo creo que no, porque mira, Con Xabi Alonso un pelín, sí. bueno, con Xabi Alonso estaba a los mismos puntos que está ahora. O sea, trabajo, pero lo de siempre. Le falta mucho fútbol. ¿Y anoche cómo se pudo comprobar esto? Está cosechando buenos resultados, pero hoy, por ejemplo, cuando el Atlético de Madrid le ha dado la pelota y se ha echado atrás, pues le cuesta hacer Sí, le ha fútbol. faltado, sí. Lo que pasa es que ha tenido puntualmente 2 errores que los ha aprovechado, porque para eso está el fútbol, y ha volteado el marcador. Pero yo creo que sigue teniendo los mismos errores. Yo creo Pero porque hoy la el gran niño yo creo que no solución- ha estado tan fino, Manolo. Yo creo que hoy el niño no ha estado tan fino. Cuando le han dado la pelota, se ha notado que le faltaba, que no sabía cómo hacer fútbol. No estoy en nada de acuerdo con lo que decía el trilero mayor del multiverso, pero bueno, él se acordaba de partidos pasados como por ejemplo el del Manchester City en el Etihad. Contra el City, Courtois primera parte y Lunin segunda parte fueron los mejores. Es decir, que el Madrid juega tranquilo cuando defiende bien y sale a la contra. Hoy se ha encontrado con un equipo, se lo ha puesto por delante, le cuesta mucho generar fútbol. Ahora, ¿qué tiene Arbeloa? Yo creo que para mí lo mejor de Arbeloa es que se ha dado cuenta y es lo suficientemente inteligente de saber cómo tiene que jugar los partidos para ganar. Pero sin fútbol, con solidaridad y trabajo y más trabajo. Apenas nada más. Y eso que Álvaro Arbeloa ha tenido que luchar contra corriente. Ciro López. Mea con la suya. O sea, empezó, le impusieron a Pintus, le llamaron la atención cuando que si jugó de Camavinga de lateral izquierdo, carreras de central y no sé qué, pero a medida que ha ido pasando el tiempo empieza a ser él. O sea, no celebraba los goles, no daba indicaciones casi desde el banco. Le impusieron a Pintus, decía Ciro López, y no solo eso. Le llamaron la atención por alguna alineación como poner de lateral izquierdo a Eduardo Camavinga. Santi Cañizares se apuntó a esa teoría de la llamada de atención. Así que a Miguel Rico le surgió una pregunta. ¿A quién os referís? ¿Quién le llama la atención? No, por lo que pues yo no lo tengo ni idea. Yo por lo que dice Ciro, que dijeron, que tal, que cual, que esto y que el otro. Digo, pues cuando ganas eres más tú. Cuando no ganas, pues te escuchas a más gente y tratas de molestar lo menos posible para que nadie se violente. Ah, que no lo sabía. Que Santi Cañizares no tenía ni puñetera idea, pero como lo decía Ciro, y se decía, pero ¿qué se decía? Porque claro, Ciro recogió bastante cable sobre lo de que le habían llamado la atención. Pero entonces hay uno que le llama la atención, que se supone que es ¿quién? Chendo. Que yo no lo sé, que yo no salgo de mi casa de Valencia, que yo no paso por Madrid, por allí, que no tengo ni idea. Ciro, vale. Llámale de que no gustó o que, oye, joder, ¿y cómo has puesto de lateral izquierdo a este? O sea, bueno, pues no sé si es llamarle la atención, hacer un comentario de decir, oye, joder, ¿por qué has puesto este aquí o has puesto este en el otro lado? Sí, claro, pero lo primero que dijiste, Ciro, fue que le habían llamado la atención, que no es lo mismo, ni muchísimo menos, no es ni siquiera parecido a hacerle un comentario. En cualquier caso, para Luisa Enriqueta Marchante, el reto al que se enfrenta Álvaro Arbeloa de aquí en adelante es este. Y os adelanto que os va a sorprender. Ahora es cuando le llega el reto a Arbeloa, teniendo a todos donde los coloca y que no se enfade nadie.
Desde Costa Caparica, en Lisboa, el radio de Richard Diz. Seguimos adelante en este programa 3171 de radio. Nos vamos ahora a Carrusel Deportivo, donde Miguel Mastín Talavera se lamentaba de que el Atlético de Madrid, aunque lo había merecido, no había conseguido sumar ningún punto. Para mí el error de un central de primer nivel como Jiménez no puede dejar ese balón. Y a pesar de eso se ha levantado con el golazo de Nahuel. Y luego sinceramente creo que le he visto un poco embarullado en los últimos 10-5 minutos. Es verdad que no se ha jugado mucho, que se ha parado mucho el balón, pero creo que ahí ha estado un poco embarullado. Creo que Julián ha desaparecido del área para bajarse un poquito unos metros a intentar generar, y creo que puede haber tenido algo más de presencia en el área. Pero bueno, la verdad que en clave rojiblanca creo que el Atlético de Madrid ha hecho méritos para haberse llevado un mejor resultado. Otra vez los errores cometidos por el Atlético de Madrid. El Minilama habló del partido en sí mismo, el Minilama habló del partido de Real Madrid y también habló de solidaridad. Yo creo que la solidaridad del equipo con 4 centrocampistas, con Valverde estelar, no ha sido el mejor partido de Pitarch, pero le ha pegado también un vuelco a la manera de presionar, a la manera en la que, sobre todo en los primeros minutos, el Madrid perdía la pelota y se activaba tras pérdida, que es una de las claves del fútbol moderno, y luego, sin tener demasiada presencia en el área, pues sí que es verdad que sigue teniendo jugadores desequilibrantes que ahora están tocados por la varita, como es el caso de Valverde o como es el caso de Vinicius. Pero podríamos decir que toda esa solidaridad, todo ese entramado, todo ese sistema se viene abajo cuando salta Kylian Mbappé al campo. Luego con 10 hay que sacarle, porque hay que sacarle. Meana, sí que yo decía en el descanso que si Mbappé vas palmando 0-1 en casa y te quedan 45 minutos por delante y se te está escapando la liga, si Mbappé no está para jugar 45 minutos, yo no entiendo qué hace yéndose con su selección y no se recupera del todo. Lo primero nada tiene que ver con lo segundo, porque si Francia te llama, estás obligado a acudir, pero sigamos. Viendo a Mbappé en el terreno de juego el ratito que ha estado, ha presionado como presiona siempre Mbappé, que es nada, y luego cuando ha tenido la posibilidad de irse hacia arriba, pues es evidente que después de la lesión que ha tenido, le falta. Yo creo que ahora mismo la incógnita o la pregunta, más allá del debate, para mí absurdo, de si Mbappé sí o Mbappé no, que tiene que ser Mbappé sí, la pregunta es cómo Arbeloa va a mantener la disposición táctica del equipo, la fuerza, los pulmones en el centro del campo, cuando Mbappé tenga que ser titular en el equipo, porque tiene que ser titular, eso es una evidencia. O sea, Mbappé sí, Mbappé tiene que ser titular, pero en el fondo el mensaje que se está lanzando es Mbappé no. Intervino también en Carrusel Tomás Roncero. Brahim ha conseguido hoy mandar al banquillo a Mbappé. Digo mandar al banquillo porque teóricamente estaba curado Mbappé, pero claro, el trabajo que ha hecho Brahim, aparte de forzar el penalti del 1-1 y cómo ha peleado, cómo ha estado desequilibrante, es único. En esta misma idea abundaba Jesús Gallego. El titular que me deja el partido, lo ha dicho antes Tomás Roncero, es Brahim ha dejado en el banquillo a Mbappé. Después le podemos dar vueltas que si Mbappé no está bien, que si Mbappé, para muchos el mejor jugador del mundo, media hora jugó el martes en un partido de Champions, y hoy en un partido donde te estás jugando la Liga ante un rival como el Atlético de Madrid, ha jugado Brahim. ¿Y cuando ha salido Mbappé, qué ha hecho? Yo Mbappé lo que me ha dejado preocupado es parado, en los 20 minutos que ha estado parado, no ha presionado en los ataques del Atleti. Oye, tío, que tu equipo está con 10, tío. O sea, yo me ha puesto, no me ha gustado, no he entendido. Tú ahí tienes que sacrificarte, y si tienes que correr y pelear detrás del balón y hacer carreras inocuas, pero consigues que entorpecer los pases del Atleti, lo haces porque hoy no te toca de celebrar goles, no tocaba.
Para Jesús Gallego, en Carrusel Deportivo, Álvaro Arbeloa no había estado acertado en los cambios que había hecho. El Madrid con los cambios ha empeorado. Si no es por la jugada de Vinicius, que la hace prácticamente él el gol. No, y Tren ha estado muy bien ahí, ¿eh? Tren que mete ese balón a Vinicius, pero luego el Madrid no ha hecho nada. El Madrid cuando ha perdido los 5 centrocampistas, ha perdido el control del partido. A Jesús Gallego, como a casi todos los analistas que yo escuché esta pasada madrugada, se le olvidó un pequeño detalle, solo un pequeño detalle. Por ejemplo, que Jude Bellingham y Camavinga saltan al terreno de juego en el minuto 73 y en el 77 el Madrid se queda con uno menos por expulsión de Fede Valverde. Tonto y pequeño detalle, lo de jugar contra 10 y perder el control del centro del campo. Algo completamente extraordinario y bastante poco frecuente. Eso sí, si Arbeloa plantea cambios y quién va a jugar, no será por cuestiones futbolísticas, ¿verdad, Santi Ginebres? En un ecosistema que estoy totalmente de acuerdo contigo, que creo que Arbeloa lo ha encontrado, y que no sé si va a tener que cambiarlo, no por meritocracia, sino por nombre, por nómina o por como quieras llamarle. Ahí al Madrid le puede costar, ¿eh? Pero claro, es que, según Santi Ginebres, tener en el banquillo a Mbappé y Bellingham puede ser complicado. ¿Qué va a hacer si vuelven Mbappé y Jude Bellingham bien de las elecciones? Que puede pasar muchas cosas. Como la presión de tener que poner a las grandes estrellas en el equipo, porque no son buenos suplentes, ¿eh? Y no solo eso, es que habría que quitar a Brahim Díaz. ¿Cómo vas a cambiar a Brahim? Que te soluciona los partidos arriba, hoy ha provocado el penalti, en la jugada del gol de Valverde, quien va a la presión y provoca el balón fuerte que viene de la banda y que luego Jiménez se confía, es Brahim presionando allí. Bajas a ayudar a sacar la pelota. Es que ¿cómo vas a cambiar a ese jugador? Ah, no, es que Mbappé y Bellingham tienen que jugar. Pues entonces te vas a encontrar con que esos dos jugadores no te van a dar esto. Te podrán dar otras cosas, pero esto no te lo van a dar. Para Sique Rodríguez estaba bien hablar de sistemas de juego, de estructura, de solidaridad, de trabajo, pero en el fondo el partido se solucionó como siempre en Madrid, claro, por una acción individual. Al final, lo de la presión está muy bien, el Madrid más estructurado, los 5 centrocampistas y tal, pero el partido lo decide Vinicius, que ya se está acostumbrando a hacerlo, porque hoy asume la responsabilidad del penalti para empatar el partido y luego mete un golazo que es el 3-2 tremendo. ¿Y esto qué significa, en opinión de Santi Ginebres? Que le ha comido la tostada a Mbappé. O sea, me parece que pero porque hay una asignatura pendiente. Pero es que es verdad, Santi. Tenía toda la razón. Pero porque no han podido Santi, ni Ancelotti, ni Xabi Alonso, dos buenos entrenadores, sacar la mejor versión de Mbappé y Vinicius juntos. Y añadía Kermit lo siguiente. Ha habido partidos del Madrid muy buenos este año en los que Mbappé no ha jugado. Y de los buenos partidos del Madrid este año, yo creo que el único en el que ha estado Mbappé de verdad bueno, hablo de memoria, igual me equivoco, que me corrija alguien, es el de Bilbao. El resto, las goleadas contra el Betis, contra el Elche, los partidos de Champions contra el City, curiosamente, sin Mbappé en el campo y con Vinicius de líder. Está claro, ¿no? Está claro que están empeñados en que Kylian Mbappé no juegue en el Real Madrid. Ha estado mejor Vinicius sin Mbappé que Mbappé sin Vinicius. Claramente. Estoy con Santi, claramente. Y ahora hay que ver cómo se gestiona esto, Gallego, que no es fácil, ¿eh? Jamás pensé, y lo digo sinceramente, no es ningún tipo de broma, ironía ni sarcasmo, jamás pensé que iban a elogiar a Vinicius con tal de sacudirle palos a Kylian Mbappé. ¿Y cómo se gestiona esto? Le preguntaba Kermit a Jesús Gallego. Pues de mala manera. La ecuación del Madrid jugando los dos es complicada. Es que, sí, porque juegan en el mismo sitio. Es que el gol de Nahuel Molina es un golazo. Es un golazo.
Pero en ese momento estaban Mbappé y Vinicius, los dos en el campo, que bajaban como dos perrillos a presionar. Y el Madrid tenía un centrocampista menos. Y ha tenido más espacio, tanto Nahuel Molina, porque la disposición de los 4 centrocampistas, no sé quién tenía que llegar, si era Güler o quién tenía que llegar a tapar ahí. Pero es que no llegaron. Pero cuando son 5, tienen más posibilidades de tapar. El Madrid curra más con 5. Sí, pero pierde una cantidad de goles en condiciones normales, una cantidad de goles escandalosa. Él ha tenido esa oportunidad, ha tomado esa decisión y a mí, sinceramente, hoy, el hecho de que haya dejado de suplente a Mbappé y la haya sacado a falta de 25 o de 20 minutos y haya dejado a su apuesta en el campo, me parece un punto muy importante de personalidad de Arbeloa. Aunque no esté al 100% Mbappé, porque Mbappé se va a ir a jugar con Francia. No nos olvidemos, se va a ir a jugar con Francia. Y un jugador que está convocado para ir a jugarse con la selección francesa estaba para jugar hoy todo el partido, o al menos de inicio, o al menos la primera parte, que es una superestrella mundial, hombre. Estar escuchando el radio de Richard Dis. Nos vamos ahora, en esta edición de Radio 3171, a Radio Apestosa de Noche en Onda Cero. Le preguntó Edu Pidal a Enrique Ortego qué es lo que le había parecido el partido. Y no os lo vais a creer, no lo vais a creer. Ortego también habló de los errores del Atlético de Madrid. En el intercambio de golpes, en un partido muy... El Madrid ha tenido más gol y el Atlético de Madrid ha tenido errores más de bulto defensivamente. Antonio Sanz, exactamente en la misma línea. Yo considero que el Atlético de Madrid ha metido al Madrid en el partido. Tenía la oportunidad de demostrar que podía marcar un segundo gol y que estaba siendo un poco mejor, pero errores individuales propios han provocado la derrota. Ya lo veis, como siempre. El Real Madrid apenas tiene mérito en casi ninguna de sus victorias. O el contrario es que es muy malo, o el contrario es bueno pero comete errores impropios de grandes profesionales que son como los del Atlético de Madrid. Es siempre la misma historia. En Radio Apestosa de Noche, más o menos en este momento, compareció ante los ciudadanos periodistas en la zona mixta del Bernabéu Dinhausen. Y aprovechando la coyuntura, esto dijo Edu Pidal. En el campo lleva un mes bueno, pero con Militao, como es Militao Rudiger era la pareja de centrales en el Real Madrid, yo creo, ¿eh? O sea, Hausen hasta final de año. Sí. O sea, Hausen con un Militao bien, que no sin lesiones, sería suplente en el Madrid, ¿eh? Y luego planteó esta pregunta a Enrique Ortego. ¿Lo esperabas mejor cuando vino el Bournemouth? ¿A quién? A Hausen. Hombre, es que no tiene que ver nada con la liga inglesa. Para que los primeros partidos con la selección nos llamaron la atención, pero sobre todo no en ataque, sino en ataque, no defendiendo. Nos llamó la atención por sus cambios de orientación, por su salida dividiendo líneas con el balón controlado. Ayer el Torino News publicó en su primera página: Mbappé apunta a ser titular. No lo fue. También informaron de que Trent había llegado tarde a la concentración y que por eso Carvajal había sido titular y Trent Alexander-Arnold había sido suplente. Le preguntaron a Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa y dijo que él elige a los jugadores en función del equipo rival para tener el mejor once acorde con los rivales, con los jugadores del equipo contrario. Esto le sirvió a Edu Pidal para afirmar lo que vais a escuchar a continuación. No lo aclara,
tampoco lo desmiente. Cuando a ti te preguntan por un jugador de tu plantilla, no lo has alineado porque llega tarde a un entrenamiento, si no llega tarde lo desmiente. Y dice, pues no es por eso. He pensado que Carvajal está mejor. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. Se ha contado que es así, la información es esa, y juega Carvajal. También podría ser porque encima enfrente iba a estar Lookman. Lo cierto es que Trent salió en la segunda parte y buena cuota del gol de la victoria, el 3-2 de Vinicius, vino por una jugada suya. Sí, pero lo primero que dices es que no es porque haya llegado tarde a un entrenamiento. No, pero sí ha dicho que por el delantero que podía tener enfrente. Pereiro. Pero muy enfadado no tiene que estar, porque le ha sacado la segunda. Claro. Sí. Edu Pidal en estado Edu Pidal. El enterado quiso explicar qué es lo que había sucedido. La primera tesitura que ha habido en cuanto a gestionar lo de Trent ha sido si meterlo o no meterlo en la lista. Eso es lo primero. La multa correspondiente la va a pagar. A mí lo que me dicen que ha llegado un pelín tarde, no mucho. Me dicen 6-7 minutos. Es verdad que las multas económicas son una auténtica bestialidad. Se refería el enterado a que había llegado tarde 6-7 minutos a la concentración ayer previa al partido. Pero eso no es lo que se había dicho. Pero espera, que me lío. ¿Estás diciendo hoy? Sí, no, que hoy ha tenido pero que no se contó, día, claro. Lo que se contó fue que había llegado tarde a un entrenamiento de esta semana. Que esa era la razón de la suplencia. Claro, entonces, la película viene de que no es la primera vez que le pasa. Hoy no ha sido el único jugador que no ha llegado clavadas a las 12. Hoy también me comentaban que tampoco hay, en la hora de la concentración, que era a las 12 de la mañana, que pues porque llegue uno un pelín más tarde, que tampoco pasa nada. No pasa nada, pero es igual. Hacemos una montaña de un granito de arena. This old smoke-filled barroom, something I'm not used to. En Radio Prestosa de Noche también hablaron, por ejemplo, de Kylian Mbappé y su contribución al partido de ayer, que según Edu Pidal había sido una y solo una. Bueno, importante, pero solo una. Sin calificar, ¿no? Cuando, pues eso es para los dos. Sí, es verdad, cuando se ha ido Vini seguía ahí en la derecha, no sé si por lo de Ruggeri, seguramente tenga esa explicación, pero bueno, ha estado en una posición poco habitual para Hay él, un ¿verdad? movimiento en Mbappé clave, que es cuando aclara en la jugada del gol de Vinicius. Vinicius recibe solo en la izquierda porque esa jugada la aclara Mbappé, y es uno de los pocos movimientos de ese tipo que ha hecho durante los minutos que ha estado en el campo, y le ha servido al Madrid. Que no se han pisado en posición. Si más lo hubiera hecho, mejor lo hubiera ido al Madrid. A un Madrid que, según Edu Pidal, simplemente había cumplido. El Madrid, en la persecución al líder, el Barça, que había ganado antes en el Camp Nou 1-0 al Rayo Vallecano, hoy ha cumplido con el Atlético de Madrid. ¿Os ha gustado el Madrid de Arbeloa? A Enrique Ortega sí, pero solo a ratos. Bueno, a ratos, ¿no? A ratos. Lo que está claro es que el equipo sabe lo que quiere y tiene momentos en los partidos buenos. Hoy ha habido momentos de presión, en los que además es una presión en la que van todos juntos, buscan al que va a dar el pase, a los posibles receptores, y además no se queda nadie, pero luego hay otros momentos que se meten atrás, que también les va bien porque le gusta correr, y bueno, pero es un equipo, lo que está claro, que es competitivo. Y que ayer, y esto fue la clave, y lo que repitieron todos como loros durante todo el tiempo que estuvieron en los diferentes programas, ayer aprovechó los errores del Atlético. Hoy ha aprovechado que el Atlético de Madrid ha tenido más fallos defensivos para aprovecharlos y ganar un partido de intercambio de golpes que lo podía haber ganado uno como lo podía haber ganado el otro. Pero está claro que este Madrid compite todos los partidos. Repito lo de antes, por lo visto, sus errores eran como el tenis, no forzados, los hicieron porque les apeteció, porque estaban despistados, no porque el Madrid les presionase y les obligase a cometer esos errores con su presión y su actitud. Antonio Sanz, pues 3/4 partes de lo mismo. Lo de Jiménez es difícilmente entendible.
El míster es central. No está para jugar al fútbol, central. ¿Cómo se le ha ido? A ver, es verdad que Valverde va con todo, es que Valverde juega con todo y sale con una intensidad, pero claro, ha estado un poco blando. No, un poco blando no, es que esa pelota dividida, un central la tiene que reventar. A Abelardo, el Madrid también le había gustado, pero en unos momentos sí y en otros no, dependiendo de los diferentes momentos del partido, e igualmente incidía en los errores del Atlético de Madrid. Fallo que te puede suceder, y yo creo que el Atlético de Madrid haya metido, porque en fin, bueno, en 3-4 minutos el Real Madrid le ha dado la vuelta al partido, ¿no? Pero bueno, creo que ha metido él mismo al Real Madrid en el partido. Yo el Real Madrid, no obstante, me ha gustado en fases, ¿eh? A mí lo que dice Enrique es verdad, veo a un Madrid más agresivo en defensa, en campo rival, a la hora de apretar. Sí que es cierto que no lo hace siempre, hay fases que lo hace y otras veces no. Como todos los equipos, dependiendo de los momentos de cada encuentro. Como todos los equipos. Abelardo, que parece que el Madrid hace cosas extraordinarias que nadie más hace. En cuanto a los nombres propios, esto decía Ortego sobre Vinicius y Valverde. Vinicius y Valverde han afrontado el liderazgo dentro del campo en ausencia de Mbappé y de Bellingham, bueno, pero a nivel de goles, a nivel de rendimiento, a nivel de todos, que se ve que son los dos jugadores, junto con Tchouaméni, que es más silencioso, que son los líderes del equipo justo cuando faltan dos jugadores importantes. Y claro, cuando estén plenamente disponibles el inglés y el francés. Entendiendo que Mbappé va a jugar, porque es el mejor o uno de los dos mejores jugadores del mundo, por tanto va a ser titular en el Real Madrid y no puede ser de otra manera, en cuanto esté recuperado y vuelva del parón de selecciones. Con Mbappé en el campo y en el equipo, y entendemos que cuando entre Bellingham, ¿el Madrid se tiene que adaptar para jugar de otra manera? ¿O tiene que repetir lo que está haciendo ahora con esos jugadores en el campo? ¿Qué va a hacer Arbeloa? Adaptarse a los nuevos jugadores. Además, hoy ha dicho... Fíjate, no repetir lo que está haciendo con estos. Yes, I'm always here at home till closing time. Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees. Vayamos ahora a Radio Torino, vayamos a Diario, la tertulieta de esta mañana, en la que Raúl Veleta dijo cosas como esta. Vinicius definitivamente ya es de nuevo el líder del equipo Nunca dejó de serlo. Ante la dimisión de Mbappé, Vinicius ha abierto la mochila, se ha metido al equipo en la espalda y lo va a llevar, pues ya veremos hasta dónde. No sé si para ganar la Liga, la Champions, o se va a quedar ahí a las puertas de todo. Ahora estar lesionado y no poder disputar partidos, ahora a eso se le llama dimitir. En cuanto al partido de ayer, a Raúl Veleta, a José Luis Sánchez no, pero a Raúl Veleta sí se le olvidó ese tonto y pequeño detalle de que el Madrid se quedó con 10 a falta de unos 20 minutos para el final del encuentro. Arbeloa hizo muy malos cambios, que planteó muy bien el partido, que Simeone no explotó a Lookman como tenía que haberlo explotado y que no consiguió tampoco mejorar al Atlético con los cambios. Y que la salida de Thiago Pitart fue lo que dio vida al Atlético de Madrid. No la expulsión de Valverde, no, la salida de Thiago. Cambio de Thiago Pitart ayer es el que le da vida al Atlético de Madrid en el tramo final de partido, para mí, porque es el jugador que da el equilibrio. Pero porque la cambia, porque le quita por Mbappé. Yo creo que tenía que haber sacado a Mbappé por uno arriba y a Pitart por Camavinga. Luego ya saca a Camavinga. O sea, yo creo que ahí se equivoca porque rompe mucho al equipo. Y que el árbitro expulsa a Fede Valverde, como decía José Luis Sánchez. Thiago Pitart
ha tirado la puerta abajo, como se solía decir. Esto lo comentó Raúl Veleta. Atención a la respuesta que le da la cabalística. El chico ha tirado la puerta abajo y ahí ¿Balón quiere de oro? instalarse. No, balón de oro no, pero quiere Golden quedarse Boy. y lo está demostrando. A base de. Más que otra cosa nos sorprende. Cuando esté Bellingham va a jugar Nos Pizarro. sorprende. No nos lo va a sé. quitar a Sí. Guller. Ya lo veremos. Pero ya que hablaba Raúl Veleta de dar vida a un equipo, hemos escuchado antes como en Radio Apestosa de Noche Antonio Sanz decía que había sido el Atlético de Madrid con sus errores quien había dado vida al Real Madrid. Pero esta mañana repetía la misma historia, aunque añadía a un protagonista más. Anoche se le olvidó el árbitro, esta mañana no. Es el Atleti el que le mete al Madrid en el partido. El Atleti y Munuera, los dos. El primer tiempo el Atlético de Madrid tiene 2-3 ocasiones de las que aprovecha una. El Madrid tiene una de Valverde. ¿Una? No, hombre, Si mucho tiene la de hace Real Madrid, Carvajal, madre mía. La de Arda Paradón, Güler. tiene una de Carvajal. Güler solo que tira solo en la frontal. No, pero- No hay Carvajal que para. La de Vinicius, la de Vinicius con- es sí, clarísima. sí, sí, El Atleti es el que yo no veo. Vale. Como habéis comprobado, Antonio Sanz había visto un partido diferente al del resto. Incluso distinto al partido que había visto Fernando Calas, que él ha reconocido que es el seguidor del Atlético de Madrid. Juliano saca No una estaba bajo yo- palos. Sí, una bajo palos de Juliano, que saca. Que Vale, te fue la segunda, ¿eh? Vale. No, fue la primera. Tiene 4 muy claras el Madrid. Sí, clarísimas. Tuvo 8. Dime las del Atleti tú. Yo te he dicho las No, cuatro. sí, es Ah, igual. Siempre igual. Siempre. No, pero Aquí si hablar es que. es gratis. No, o sea, hablar yo es te digo gratis, las no, cuatro, pero es que. tú Pero no es me has que dicho para. ni una del Atleti. A ver, sí que tuvo, ¿En la primera parte? Dime, ¿cuál? Pues La de tiene. Llorente, la de Llorente, por ejemplo, la de Llorente. Llorente. Dos. No, la de Llorente y el gol. 4 del Madrid contra 2 del Atleti. Si es que lo dije yo en la retransmisión. Digo, ha llegado el Madrid 4 veces claras y el Atleti. No, sí, el baño fue. I don't know you. You've been lately on my mind. Creo que fue en el partido que enfrentó a Real Madrid y Atlético de Madrid en la Supercopa, cuando el Cholo Simeone aprovechó que Vinicius pasaba cerca de su banquillo para decirle en repetidas ocasiones: Florentino te va a vender, Florentino te va a vender. Así que anoche, cuando Vinicius se retiró sustituido del terreno de juego, dicen que provocó al entrenador del Atlético de Madrid. Así lo contaba Toñito Ruiz en Tiempo de Juego. Cuentan desde dentro el episodio este que cuando le cambian, él mira, me dicen desde dentro, con cierto aire de provocación a Simeone. Simeone no entra y le dice al cuarto árbitro, mira lo que está haciendo. Y el cuarto árbitro le dice a Simeone, gracias por no haber entrado a eso y tranquilo, que no pasa nada. Todo un santo varón, Diego Pablo Simeone, que después de una aviesa mirada de Vinicius, según su interpretación y según lo que dice y contaba en la COPE Toñito Ruiz, le había lanzado Vinicius Junior. Esta mañana en A Diario, en Radio Torino, también hablaron del tema. Y claro, Fernando Calas se debatía entre soy del Atleti y soy brasileño. Y tuvo un pequeño encontronazo con la cabalística. En 3 días, Vinicius, exactamente, calla a los dos que le había en un momento de debilidad, que es lo más feo que ha hecho, que se puede hacer, que en un momento de debilidad. Callar eso, humillar a su rival. Eso en el campo es madridismo puro. Entonces, lo que hizo la cobardía que hizo Simeone en aquel momento con Vinicius. Y se disculpó, ¿eh? ¿Sabes? Pero da igual, pero lo hizo. Reconoció. Lo hizo. Hombre, pero lo ¿qué hizo. pasa? ¿Que la gente no tiene derecho a lo multa? hizo, o sea, ¿Tú no te equivocas nunca? Se disculpa de una manera que para mí es peor con lo que hizo, porque estaba obligado. Se ve que estaba obligado a
Simeone obligado. Me por favor, parece Calas. horrible. A Para Simeone mí el no le pedido obliga de a disculpa de Simeone es peor que lo que monta allí. Por supuesto, estas palabras de Fernando Calas no le sentaron nada bien a la lerda en la materia. No os vale nada, porque cuando se trata de defender a uno, tenéis que atacar al resto del mundo. A ti. No, yo no soy varias personas. Calas. Os vale. Calas se disculpó, tú no puedes juzgar a un tipo. No, yo quiero que... saber os quién. Tú. No, y entonces gente no te vale nada, entonces vale muy bien. Entonces no te vale no, porque ahí me pones en un saco que yo no sé qué saco me pones. Pues si puedes meterte o salir del saco. Yo lo que digo es que como que tú me hay ha otra metido eres gente, tú, entonces yo estoy preguntando en qué saco me has metido. Y te estoy diciendo porque en el de la gente que no admite que una disculpa sea honesta. Vale, muy bien, para mí no ha sido. Vale, pues hay otra gente que piensa como tú. Ahora te metes o te sales del saco, lo que tú quieras, Calas. Yo lo que digo no me he metido, es que hay un entrenador. No, estás diciendo tú en qué saco me metes. No, yo no te meto. Yo considero que tampoco te he metido. Yo digo que tú sigues un argumento, una línea argumental que para mí es tendenciosa. Vale, es decir, una persona simplemente se disculpa y a ti no te vale. Pues ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer cuando uno se equivoca? 3 días Simeone ha callado al Etihad y ha callado a Simeone jugando al fútbol. Jugando al fútbol. Tiene 4 goles. Jugando al fútbol. Vale, pues ahora que siga así y que él tampoco hable. 9-5. Y envía a los clubes él habla muy poco, él habla muy poco. Pero hace mucho. O sea, y él contesta más que hablar. Mucho. Más que hablar, él contesta. Enviar a los clubes a segunda, esas cosas. Él contesta, él no habla, él contesta. Y llamar idiota a la gente. Con algunos especímenes del gremio ciudadano periodista tengo siempre una duda. ¿Son más de su equipo o son más antimadridistas? En muchos me decanto por esta segunda opción, porque ese antimadridismo les lleva a defender a capa y espada cualquier cosa que haga el Fútbol Club Barcelona. Es el caso de la cabalística, por ejemplo, con el asunto Barça-Negreira, que es más defensora del Barça casi que el propio Duque de Moal. Y esta mañana sucedió algo similar. Da lo mismo, es que los 3 puntos valen lo mismo si juegas bien o si no juegas bien. Os da lo mismo a vosotros. No es que de lo mismo, es que valen lo mismo. A los aficionados del Barcelona parece ser que nunca les ha dado lo mismo. No, pero escucha, si se gana un título, Emilio, les va a dar lo mismo. Todo esto venía a cuento de la famosa historia que recordaba Emilio Pérez Lozano, de que a los seguidores del Barça, y sobre todo a los ciudadanos periodistas del Barça, nunca les ha gustado eso de ganar sin jugar bien. Para muchos será, y es incluso más importante, jugar bien que ganar. El Duque de Moal dice habitualmente que no cambia una sola Copa de Europa del Barça por las 15 del Real Madrid. A este Barcelona lo veo ganando justito la Liga. Pero de la pues si me permites, Emilio, yo no creo que la gane justito. José Luis Sánchez también recordó el discurso recurrente de lo de jugar bien, que es jugar como ellos dicen que es jugar bien, claro. Barcelona se habla de la excelencia siempre y del discurso y del ADN y del buen juego. Ayer sobrevive a un Rayo Vallecano que creo que tácticamente está muy trabajado, mejor ayer que el Barcelona de Flick. Creo que en la primera jugada del partido ya se vieron las intenciones, donde hace una gran parada a Joan García, que Joan García para mí está siendo el mejor futbolista del Barcelona esta temporada. Bueno, esta temporada lo que pasa que al Barça, sí, pero ahí tiene pues cuando habláis de Courtois en el Madrid, cabalística es peyorativamente hacia el Real Madrid. El Madrid no va dando discursos de cómo hay que jugar al fútbol. ¿Qué más da el discurso? Lo que te hace ganar títulos no es un discurso. Tiene mucho que ver. Estará muy descontento, pero ganará títulos. No ganarás títulos, pero das la brasa de una manera increíble. Aunque, al parecer, según la cabalística
lerda en la materia, no sé, a diario la tertulia, que es donde estaba, debe estar dominada por el madridismo sociológico. Hacemos una enmienda a la totalidad que yo creo que no es del todo justo. Total. No, aquí es que todo lo que no sea lo que todos sabemos ya es denostable. No, para vosotros. Absolutamente para vosotros, denostable. Todo lo que no sea lo nadie que no sabemos, compite, nadie juega bien, no son compite. incoherentes el discurso con los resultados. Porque además, y por supuesto, jamás en la vida, pero jamás de los jamases, se ha puesto en cuestión ningún título del Real Madrid. Nunca se ha hecho ni se volverá a hacer. No quiere decir que menoscaben la posibilidad de ganar un título sacrificando eso. Es sí, decir, lo hacen. No. Y dando lecciones. Ellos son capaces de ganar un título. Hombre, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hombre, María José, te voy a poner... Los títulos del Madrid no valen si no juegas al tiquitaca, si juegas a la contra es malísimo, si te defiendes en el Etihad y pasas de los penaltis es sonrojante, si ganas alguna Copa Pero Europa, nadie cuestiona esos títulos. Desde Lima, Perú, el radio de Richard Dis. Os dije al principio del programa que al final iba a dedicar unos pocos minutos al tema arbitral anoche en el Bernabéu. Por ejemplo, en tiempo de juego, nada más concluir el encuentro, esto decía Pedro Martín. Munera Montero pues ha hecho un arbitraje bastante español, es decir, todo muy excesivo, quitando cosas que eran poca cosa, sacando amarillas que no eran gran cosa y sacando una expulsión que tampoco era gran cosa. Pero mira, yo me conformo casi con que no entre el VAR y decida él, aunque la expulsión evidentemente es un poco excesiva, pero Valverde se ha arriesgado y el árbitro ha interpretado que era una falta con intención de hacer daño y fuerte. Un 5. A él, con tal de que el VAR no entre, ya le parece una buena noticia. En la rueda de prensa de Simeone, un ciudadano periodista le preguntó por la incidencia de Munera Montero en el resultado final del partido. Y esto contestó el Cholo Simeone. No me meto en esa situación porque no creo que haya interferido en el partido. Yo creo que pudimos haber hecho más. Creo que teníamos un partido para, después de ganarlo 1-0, controlarlo de otra manera. Justo después de esta respuesta de Simeone, justo después, la siguiente pregunta fue la que hemos escuchado en la introducción del programa del Enterao, pero justo después. Ya sé que ha dicho que no considera que los penaltis por el partido que hace el Atlético de Madrid por el resultado, pero quería preguntarle si le parecen el primero de Carvajal sobre Llorente y el segundo de Janko sobre Brahim. Qué casualidad, ¿verdad? Dice el entrenador del Atlético de Madrid que el árbitro no ha influido, pero ahí estaba el Enterao para repreguntar justo a continuación. Nos vamos a Radio Estadio Noche porque he escuchado, yo puedo entender que pienses que lo de Janko a Brahim no fue penalti. Lo puedo entender. Me parece que están equivocados, pero lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que describan la jugada de una manera y me digan que no es penalti. Esto comentaba, por ejemplo, así describía esa jugada Edu Pidal en Onda Cero. ¿No va a ser penalti el de Janko a Brahim? A mí no me lo parece. Le tampoco pone la me lo zancadilla. parece. No. Le pone la zancadilla. No, le pone la pierna por delante. No le pone la zancadilla, le pone la pierna por delante. Minutos más tarde, Enrique Ortego. Janko mete la pierna antes que llegue la de Brahim. O sea, Janko planta el pie en el suelo. Entonces lo que dices es que no. Claro, pero hay momentos que luego, evidentemente, luego le da, porque ya Brahim va corriendo. Entonces, claro, se choca con ese pie que ya está puesto ahí. Vale, pero si tuvieras que pitar... No lo pito. Tanto Pidal como Ortego han describido lo que es una zancadilla.
pero para ellos, por lo visto, eso ayer no era penalti. De Edu Pidal no podemos sospechar porque es un tipo muy objetivo, como lo dijo Rocío Sinsórguez. ¿Cómo verían la misma jugada si fueran del otro lado, no? Esto nos pasa mucho en el fútbol. A mí, de verdad. Sí os pasa, sí. Porque a ti no, Edu Pidal, que eres la objetividad hecha persona, claro. Digo a vosotros, no, a veces las opiniones tú eres de la jugada... objetividad hecha persona, vamos, todos lo sabemos. El amor sigue flotando en Radio Apestosa de Noche. El radio, de Richard Dees. Termina aquí el programa 3171 de radio, primero por esta semana. Hemos abierto musicalmente el programa de hoy con una petición que me hizo Alejandro Molina, que hoy cumplía 45 años. Me pidió algo de los Dubliners junto con The Pogues. Y he elegido este de Irish Rover, que es una canción que grabaron juntos allá por el año 1987, y que interpretaron por primera vez en la RTE, la televisión pública irlandesa, el 16 de marzo del año 1987. Después un concierto de un grupo que se llamaba New Riders of the Purple Sage, en el que intervenía como pedal steel guitar Jerry García, el líder y factotum de Grateful Dead, un concierto en el Music Hall de Boston, Massachusetts, el 2 de diciembre de 1971. Y para terminar mi canción, el Eroski de esta semana, me desperté el sábado con una canción que se llama The Grey Funnel Line, que es como se llamaba a la Royal Navy en los años 50 del siglo pasado. The Grey Funnel por el tono gris de los barcos y de las chimeneas de esos barcos. El autor es un tal Cyril Toney, que estuvo precisamente en la Royal Navy en esos años, destinado en Malta. Y allí compuso varias canciones sobre los marineros, su vida en el mar, en la Royal Navy, etc. Yo me desperté con una canción, una versión muy concreta, que ya la puse en el programa 114 del radio, hace ya siglos. Una versión interpretada por Emmylou Harris, Dolores King y Mary Black. También puse otra de Dave Borland en el programa 136 y una más. Es en este caso en el programa 2175, interpretada a la par por Maddie Pryor y June Tabor, que formaron un dúo que se llamaba Silly Sisters. Pero la versión que he puesto hoy creo que es la que más recoge el espíritu melancólico de la canción de Cyril Toney. Es una versión que hizo June Tabor en un concierto que dio y que fue grabado y emitido por la BBC 4 en una iglesia del siglo XVIII reconvertida en centro cultural que se llama St. Luke's, ubicada en Old Street en Londres el 2 de octubre del año 2008. Seguramente un día de estos os pondré el resto del concierto porque merece muchísimo la pena. Nada más, os espero, si queréis, mañana aquí en el radio. Sed felices, disfrutad a tope de la vida y tened cuidado. And it's one more day on the great funnel line.
sails the sea, still a prison for the likes of me, who give me words like Noah's dove. I'd fly above to the girl I love, and it's one more day on the grave follow. If dreams were only real, I'd have my heart on that wooden wheel. With all my heart, I'd turn around and tell the boys that we're homeward bound, and it's one more day on the grave pass the time like storm machine until blue water turns to green, and I'll dance on down that walk shore and sail the grave for no life no more, and sail the grave for no life no more. Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tonto debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. Correcto. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez, ni para nadie.
A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xavi. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid, cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos si hay algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. También lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas, y ¿sabes qué le costó? Unos arbitrajes que no hace falta que los recuerde y se fue a segunda.